La primera ponencia corre a cargo de Aquaes, es el título de Consideraciones en torno a la energía en las actuaciones de Aquaes. La va a llevar a cabo Juan José Gil Barco, que es el director de infraestructuras, junto con Miguel Ángel Román, que es técnico de equipo de Aquaes. Cuando queráis. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias tanto a Smagua como a Infoenviro por habernos invitado a contar pues, nuestras reflexiones en relación con cómo hemos abordado la cuestión de la energía en los proyectos. Entonces, la idea de la charla es que inicialmente... Sí, ahora pasa, perdón. Entonces, lo primero haremos una presentación de lo que es la sociedad estatal, lo que es Aquaes, para después pasar a lo que les decía, las consideraciones de la energía desde distintos puntos de vista y después, si nos da tiempo, dar algunos ejemplos de cómo hemos afrontado los temas de la energía en algunos proyectos especialmente complejos. Aquaes es una sociedad estatal, una sociedad estatal de aguas. Las sociedades estatales de aguas aparecen reguladas en la ley de aguas, tienen como finalidad la construcción, explotación y ejecución de obra pública hidráulica de cualquier tipo y le tiene que ser encomendada por el Consejo de Ministros. Las relaciones entre la sociedad estatal y la Administración General del Estado se regula, por tanto, mediante un convenio que firman la sociedad y el Ministerio de Tutela en base a la encomienda que le ha realizado el Consejo de Ministros. Los contratos que realiza la sociedad estatal son contratos privados, si bien al tratarse de un poder adjudicador está regulado por la ley de contratos de las administraciones públicas, tanto en lo que se refiere a la preparación como a la adjudicación, y en este momento, desde la Ley de Economía Sostenible, también en lo que se refiere a la modificación de los contratos. No tiene potestad expropiatoria, lógicamente, la potestad expropiatoria le correspondería a la Administración del Estado y sí tiene atribuida por ley la condición de beneficiario en procesos de expropiación. ¿Por qué se constituyeron las sociedades estatales? Pues se diseñaron como un instrumento más de la política hidráulica, uno más, como digo, estaban las confederaciones hidrográficas, estaba la propia Administración Central del Estado, la Dirección General del Agua. Entonces, ¿qué se perseguía con las sociedades estatales? Pues crear una forma de articular la participación de los usuarios en el desarrollo y la financiación y la explotación de las infraestructuras. Es decir, era un elemento de participación público-privada que después se ha puesto bastante de moda en el ámbito de la obra hidráulica, consiguiendo articular distintos mecanismos de financiación, tanto financiación pública como financiación privada, y a la vez se perseguía también agilizar el desarrollo de las actuaciones, por entender que al salirse totalmente del marco de la legislación de contratos, pues podían ser más flexibles algunos de los procesos de adjudicación o de preparación de distintas fases de la ejecución. Se diseñaron dos tipos de sociedades estatales, unas de ámbito geográfico y otras, cuando la obra era una obra muy específica, se creaba una sociedad solo para el desarrollo y ejecución de esa obra. Tenemos aquí la totalidad de las sociedades estatales que se han ido creando a lo largo del tiempo y cómo han ido evolucionando. Desde que en el año 97 se constituyó Aguas de la Cuenca del Ebro, que fue la primera de las sociedades estatales de ámbito de cuenca. A partir de ahí se fueron creando todas las demás, tanto de cuenca como específicas. La siguiente que se creó fue Depurbais, que se creó específicamente para construir las depuradoras de Barcelona. La depuradora inicialmente del Baix Llobregat y luego se le encomendó también la depuradora del Besós. A partir de ahí siguieron ya creándose sociedades de cuenca, la del Júcar, la del Segura, la del Guadiana, ya en el año 99. Después también en el 99 ya pues la del Duero, el Júcar, y la última de las sociedades de cuenca que se creó fue en el año 2001, que fue la del Tajo. En ese momento estaban ya constituidas todas las sociedades de ámbito de cuenca y estaban constituidas una serie de sociedades específicas para la construcción de determinadas obras, en concreto la que he dicho de Depurbais, otra para la construcción del canal Segarra-Garrigues, en la provincia de Lérida también, y otra para la construcción del canal de Navarra. Eran todas sociedades estatales 100%, salvo esta última que digo, Canal de Navarra, en la que participaba también la Administración de la Comunidad Autónoma de Navarra. La participación ahí es 60% Estado, 40% Comunidad de Navarra. En el año 2002 se crea
una nueva sociedad que tiene la finalidad de ejecutar las obras del trasvase, es Trasagua, que en el año 2004 cambia de nombre y pasa a llamarse Aquamed, y en ese momento empieza el proceso contrario, el proceso de fusión y de integración de todas estas sociedades estatales. Teníamos 12 sociedades estatales y de ahí pasamos a irlas agrupando. Las primeras que se agrupan es en el ámbito de Aquamed, en el ámbito de las cuencas mediterráneas, y desaparecen la de aguas de las cuencas del sur, aguas del Júcar y aguas del Segura, y se integran en Aquamed. Estamos hablando del año 2006. Después, en el año 2010, ya en plena crisis y con los decretos de reordenación del sector público, se crean Aquanorte y Aquasur, Aquasur como fruto de la fusión de Hidroguadiana, Aquavir y aguas del Tajo, y Aquanorte como resultado de la fusión de aguas del Duero y aguas de la cuenca del norte. Y posteriormente, en el año 2000, el decreto del año 2012 y la materialización en 2013, es cuando surge Aquaes como resultado de la fusión de Aquanorte, Aquasur y Aquaebro. Entonces, en el momento actual quedan 3 sociedades estatales: Aquamed, que tiene su ámbito competencial en las cuencas del Mediterráneo, Júcar, Segura y aguas de las cuencas del sur; Aquaebro, que tiene todas las cuencas atlánticas más el Ebro; y Canal de Navarra, que en este momento es una filial de Aquaes, manteniendo el mismo porcentaje de participación que tenía en su momento. Esto es el ámbito territorial que decía, entre Aquamed y Aquaes. La encomienda que nosotros tenemos en este momento asignada por el Consejo de Ministros son esos 5.800 millones de euros, de los que tenemos ejecutado pues prácticamente las 3/4 partes, el 75%. La mayor parte de la obra ejecutada hasta el momento es abastecimientos, con un 35%, regadíos tendría un 30%, saneamiento un 20% y un 16% obras de regulación, es decir, presas, que también hemos desarrollado algunas importantes. Aquí se ve la distribución por comunidades autónomas, puede verse el peso que tiene el Canal de Navarra, por eso es una de las comunidades que más inversión tiene, es la inversión asignada en Canal de Navarra. Y entonces ya, hecha esta presentación rápida de la sociedad, vamos a abordar cómo nosotros entendemos que debe considerarse o que se considera la energía en los proyectos. En principio, la energía, está claro el objetivo va a ser una búsqueda de eficiencia, pero esa eficiencia la podemos buscar desde distintos puntos de vista. La podremos buscar desde un punto de vista puramente técnico de eficiencia energética, reducir el consumo, que será lógicamente pues, el principal de los objetivos y del que luego hablará más específicamente Miguel Ángel. Pero también podríamos pensar solo en la mera eficiencia económica, en la que podremos conseguirla con una reducción de los consumos o con otras maneras de gestión. O podríamos hablar también de una eficiencia incluso, por ejemplo, ambiental, en el que ya entrarían no solo los consumos, sino de qué fuentes vienen esos consumos y qué consideración ambiental tienen esas fuentes de producción de esa energía, o donde podríamos valorar lo que es todo el ciclo de vida de los equipos que nosotros vamos a utilizar o de los procesos que nosotros vamos a desarrollar en nuestras instalaciones, y podríamos analizar pues, toda la energía, por ejemplo, que ha participado en esa creación del equipo desde la cuna hasta la tumba, es decir, el planteamiento de ciclo de vida tradicional. Vamos a empezar hablando un poquito del tema económico para luego centrarnos en el tema de eficiencia técnica puramente dicho. En el caso de las consideraciones económicas, ahí sí que el objetivo es más claro, es reducir el coste, el gasto económico que va a tener la energía en nuestras actuaciones. Para ello, pues probablemente la más eficaz va a ser reducir los consumos, de la que, como digo, luego hablará Miguel Ángel, pero tendríamos otras posibilidades, por ejemplo, reducir el precio mediante una adecuada gestión de compra de la energía. Nosotros, cada vez que se acababa una actuación, se hacía una contratación de la energía directamente con el proveedor local y teníamos unos determinados precios. Se empezó a hacer una gestión centralizada de compra de la energía, y esta es la evolución de los precios que hemos tenido desde la creación de Aquaes, desde el año 2013 al 2016. En un entorno de subida de precios de la energía, por ejemplo, esta es la que correspondería a una TR61 para los 6 periodos de facturación. Del P1 el más alto, lógicamente el más caro, hasta el P6. Puede verse que ha habido unas reducciones muy significativas del coste de adquisición de la energía, de más del 25%. Este sería el que correspondería, por ejemplo, a la TR3,
también en hora punta, hora llano y hora valle, también con una reducción muy significativa de más del 30% en el precio de la energía del año 2013 al 2016. Aquí se ve en esa gestión de compra cómo hemos ido incorporando contratos, es decir, inicialmente ni nosotros nos lo creíamos lo que podía suponer de ahorro esta gestión centralizada. Conforme hemos ido viendo los resultados se han ido incorporando, y entonces en las dos gráficas esas, en uno está el importe de la licitación anual, estamos licitando más de 5 millones de euros en este momento, y el número de contratos que tenemos. También se podría hacer un ahorro económico con una gestión adecuada de los contratos. Inicialmente, pues, se contrata la potencia en base a las consideraciones de los proyectos, y normalmente, al cabo de muy poco tiempo, se detecta que hay un consumo que es bastante por debajo, bastante inferior al que se preveía en los proyectos. Pues el hacer una adecuada gestión del contrato, reduciendo esas potencias contratadas, también supone unos ahorros muy significativos. Otra opción podría ser buscar otros ingresos, y en buscar esos otros ingresos, pues se nos ocurre, por ejemplo, pensar en la codigestión. En algunas de las instalaciones que tenemos de depuración se está intentando hacer esa codigestión, se están buscando sustratos para conseguir con ello una mayor carga orgánica en los digestores. Normalmente, sobre todo al principio, los digestores suelen estar sobredimensionados, hay capacidad de tratamiento. Entonces se trata de buscar otros posibles residuos orgánicos que tengan una capacidad de degradación, que sean compatibles con nuestro residuo y que nos puedan producir, pues, por dos vías: por la vía del canon de entrada, del canon de tratamiento, y por otro lado por la vía de los ingresos adicionales que se obtendrían por la venta de energía, que nos puedan aportar unos ingresos adicionales a la explotación que nos permitan reducir la parte energética. Y sin más, pasamos ya a la parte de consideraciones más técnicas que las ponemos. Buenos días a todos. Una vez hecha la introducción que ha realizado Juan José, yo voy a dar la visión propia a nivel técnico de cómo hemos abordado la reducción de consumos energéticos en las actuaciones centradas básicamente en el ámbito geográfico del noroeste de España, actuaciones básicamente de saneamiento. El primer punto de acercamiento a la reducción de consumos energéticos que hemos abordado ha sido a través de la elección de equipos eficientes. Cuando pensamos en una instalación de depuración de aguas residuales, cualquiera que esté familiarizado con ese ámbito puede pensar en equipos consumidores. Hablamos de soplantes, grandes consumidores, bombas, ventiladores, máquinas centrífugas. Bueno, pues nosotros hemos pensado que tenemos que abordar cada uno de estos equipos de forma independiente, en primer lugar. ¿Y cómo ha sido ese acercamiento? Bueno, pues ese acercamiento realmente no tiene ningún mérito por nuestra parte. Nosotros nos hemos puesto o hemos escuchado lo que nos decía el mercado, ¿vale? Nosotros no tenemos ninguna capacidad de influencia más que abrir los ojos y ver qué es lo que tenemos alrededor. Entonces resulta que desde el inicio de los proyectos se nos presentan cada vez equipos que tienen una mayor eficiencia energética. El estudio de esos equipos, el estudio de la comparación de los consumos energéticos que tienen los diferentes equipos no es algo sencillo, porque lo primero que hay que hacer es una labor de homogenización. Cada fabricante tiene su punto de vista, cada fabricante tiene una capacidad de proporcionar información, y una de las partes más difíciles es homogenizarla. En esa diapositiva que aparece ahí, y sin ánimo de mostrar detalle, os presento una de las múltiples tablas que hemos empleado para comparar y para poder seleccionar equipos. En este caso se trata de un equipo de desinfección ultravioleta, pues evidentemente englobado dentro de ese grupo que mencionaba antes, de grandes consumidores que tenemos en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Esta era la primera parte. No nos podemos quedar ahí, o nos hemos ido dando cuenta de que no nos podemos quedar ahí únicamente. ¿Por qué?
porque el simple hecho de tener o de disponer o de comprar equipos que sean eficientes por sí mismos, equipos que garanticen una mejora en eficiencia respecto a otros equipos que había acceso anteriormente, no garantiza que la instalación que estés diseñando, que la instalación que estés construyendo sea en sí eficiente. La experiencia pues, la podemos extender a varios tipos de equipos. Equipos que son comúnmente, que cualquiera de nosotros puede tener una visión de ellos, puede ser las bombas. La tecnología cada vez nos proporciona bombas más eficientes hidráulicamente, más eficientes eléctricamente, y si además le sumamos la contribución que hacen los variadores de frecuencia, estaríamos ante equipos que han mejorado mucho. Sin embargo, nuestra experiencia propia es que la simple utilización de esos equipos, sin más, sin pensar más allá, no te garantiza la eficiencia. Hemos estado viendo, compramos equipos, compramos bombas muy eficientes, variadores de frecuencia muy eficientes, y resulta que cuando hacemos la gestión de un grupo de bombas, la hacemos o dejamos esa gestión en manos de un integrador, no dejamos o no ponemos la gestión en manos del propio fabricante. Los propios fabricantes suelen tener unidades de control que garantizan que cada grupo de bombas va a funcionar en cada momento en el punto óptimo, en el punto de máximo rendimiento. Una experiencia parecida la tenemos con las soplantes de alta eficiencia. Como os decía anteriormente, el mercado en los últimos años ha puesto en manos de los usuarios equipos rupturistas respecto a lo que había hace unos años. Equipos de levitación magnética, equipos de levitación por aire. A nivel de consumos energéticos suponen una mejora impresionante. Nosotros intentamos trasladar esos equipos a nuestros proyectos y nos volvemos a encontrar que tenemos que meternos un poco más. ¿Por qué? Porque la simple inclusión de esos equipos no nos garantiza que la entrada de aire, básicamente a los biológicos, que es lo que se pretende con estos equipos, sea una entrada de aire eficiente. ¿Con qué se ha hecho tradicionalmente la regulación de la aireación a las balsas biológicas? Con válvulas de mariposa. Las válvulas de mariposa no son válvulas de regulación, no son válvulas de control. Entonces, nuestra experiencia, la experiencia nos ha demostrado que hay que ir a equipos un poco más complejos, equipos mucho más adaptados a esa función que se pretende dar. Y desde el punto de vista de encaje en proyectos, esos equipos no suelen tener un encaje fácil, básicamente porque el contratista ha hecho una disposición económica muy importante en el propio equipo de presión y no le ve la utilidad, no le ve la aplicación a la propia regulación. Es un tema muy específico. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado profundamente en que los equipos que de por sí son equipos eficientes estén integrados dentro de un proceso a través del estudio completo del proceso. El siguiente paso que hemos dado ha sido la gestión de los procesos en global, la utilización de procesos eficientes, mejora de los procesos existentes y la tendencia de utilización a procesos eficientes. ¿Qué entendemos por procesos eficientes? Por ejemplo, el proceso de hidrólisis térmica. El proceso de hidrólisis térmica es un proceso de tratamiento de fangos que, sobre procesos de digestión y posteriores tratamientos, ofrece a priori mejoras, por ejemplo, en la producción de biogás. El biogás es un residuo, entre comillas, muy valorizable, lo podemos convertir fácilmente en energía eléctrica. Pero además, hablaré ya al final de un proceso de valorización de ese biogás. A través de una cogeneración podemos obtener otros productos muy útiles. Dentro de esos procesos eficientes en sí mismos, tenemos también el proceso de tratamiento de los retornos producidos por las centrífugas, de los escurridos de las centrífugas. Volvemos a la situación de antes. Esto es algo que nos ofrece el mercado. Nosotros hemos intentado incluir estos equipos o este tipo de tratamientos biológicos de partida nos aseguran ahorros sobre el tratamiento normal en una balsa, en
biológico normal, pues en torno al 20% en la cantidad de energía que es necesaria para el tratamiento de esos elementos. Eso por lo que hace referencia a los procesos que en sí son eficientes, pero hemos intentado también trabajar sobre los procesos que existen, los procesos convencionales que existen en las plantas desde hace mucho tiempo y que hemos visto que es posible establecer estrategias de mejora, estrategias de reducción de consumos energéticos. El ejemplo más claro lo tenemos en la desodorización. Pues la desodorización es un proceso que no aporta nada en cuanto al tratamiento del agua, pero que si queremos no molestar a la sociedad, queremos dejar de molestar a la sociedad, reducirle las menores molestias posibles, es absolutamente imprescindible. La concepción tradicional de la desodorización iba en base a renovaciones hora. Tenemos un gran espacio, cuando se trata de un retratamiento o de zonas donde tenemos fangos, nos íbamos tradicionalmente 10 renovaciones hora, 8 renovaciones hora. Nosotros, ¿qué hemos intentado hacer? Hemos intentado utilizar nuevamente la tecnología que el mercado pone a nuestra disposición a través de los análisis por programas CFD, Computer Fluid Dynamics. ¿Qué nos ha permitido? Nos ha permitido transformar en más eficiente un proceso que tradicionalmente no lo era y en el que tradicionalmente no se trabajaba. Hemos conseguido reducir la cantidad de aire que es necesario tratar, que tiene un gasto asociado a ese movimiento del aire, tiene un gasto asociado también al propio tratamiento, haciendo estudios como el que veis ahí en la diapositiva. Estudios a través de los programas CFD, Computer Fluid Dynamics, conseguimos estudiar perfectamente las zonas donde tiene mayor incidencia la presencia de los olores. Y hemos intentado, completando el ejemplo que aparece ahí, es un ejemplo de la depuradora de Ourense recientemente finalizada. Os decía, en la parte izquierda podéis ver la instalación propia de extracción de aire, que era lo que se utilizaba tradicionalmente hasta el momento. Nosotros hemos intentado, con los resultados que nos da el Computer Fluid Dynamics, completarlo, mejorando así la eficiencia de la instalación a través de la entrada de aire en zonas opuestas, que garantizan la entrada de este aire exterior, impulsado con las determinadas condiciones, nos garantiza que barremos, que eliminamos zonas donde existe una edad, una retención, entrecomilladamente, del aire viciado. Hay veces que nos centramos mucho en los equipos, pero merece la pena también estudiar qué estamos haciendo con nuestros edificios. Si nosotros pensamos en una forma de ahorrar energía, pues seguro que a la mayoría de nosotros se nos ocurre que vamos a utilizar luminarias de alta eficiencia, tecnología, básicamente. Es muy importante, pero nuestra experiencia, la experiencia que podemos aportar, nos dice que es tanto o más importante utilizar criterios de buen diseño arquitectónico. Veis ahí, esta imagen pertenece también a la EDAR, a la depuradora de Ourense. Veis que siendo Ourense una zona del norte de España con una incidencia, con unas determinadas horas de luz al año, desde luego muy inferiores a lo que se puede producir en el resto de zonas, sobre todo más al sur, como en esa estancia, en esa zona, que es el tratamiento terciario, la presencia de luminarias, que por cierto son luminarias LED, es prácticamente innecesaria. Veis que todo el aporte de luminosidad se consigue a través de esos elementos que hay en la cubierta y ese elemento que hay en la fachada. Los elementos que hay en la cubierta tienen dos funciones. La función primordial es la de facilitar la extracción de los equipos que hay debajo una vez que se quieran renovar o que haya que hacer algún tipo de actuación sobre ellos que implique sacarlos. Sin embargo, en este caso, con la actuación que hemos hecho, se ha utilizado esos elementos para introducir unos lucernarios que nos garanticen la posibilidad de aportar luz exterior. Podemos presentar, es el ejemplo de estos tres procesos que mencionamos ahí.
Por un lado tenemos la mencionada anteriormente hidrólisis térmica, tenemos el tratamiento de retornos de los escurridos de las centrífugas y tenemos la instalación de cogeneración. Entonces, nosotros hemos visto que en cada uno de esos procesos teníamos la posibilidad de un aprovechamiento energético más allá del propio uso, de la propia función del proceso. Ese aprovechamiento energético no lo podemos conseguir dentro del propio proceso. Entonces, buscamos relacionar esos procesos individuales con procesos que, lógicamente, físicamente tienen que estar en las proximidades y que sean susceptibles de aprovechar las energías residuales. Entonces, si nos centramos en la parte de cogeneración, un motor de cogeneración va a utilizar biogás y con ese biogás, como función primordial, vamos a obtener energía eléctrica. ¿Qué ocurre? Tenemos energías residuales secundarias, tenemos un circuito de refrigeración de alta temperatura, tenemos un circuito de refrigeración de baja temperatura. ¿Qué hacemos con la energía térmica de alta temperatura? Esa energía térmica de alta temperatura nos vale para utilizarla en el proceso de hidrólisis térmica. El proceso de hidrólisis térmica requiere de una caldera de vapor, de la utilización de una caldera de vapor. Si nosotros utilizamos la energía térmica de alta temperatura, muy valorizable, que obtenemos de la cogeneración, podemos precalentar el agua que entra a la caldera de la hidrólisis térmica. Más complicado es utilizar la energía que obtenemos del circuito de baja temperatura, de la cogeneración. Después de darle muchas vueltas, después de haber pasado o de haber pensado en la utilización de esa energía, por ejemplo, en la calefacción de los equipos de los edificios que tuviésemos en el entorno, vimos que había una aplicación más clara. La aplicación más clara, mucho más sencilla, era la de utilizar esa energía. Estamos hablando de agua en torno a 40-45 grados, en acelerar el proceso de tratamiento de los escurridos, el proceso ANAMOX que os mostraba anteriormente. Como todo proceso biológico, el proceso ANAMOX, cuanto más temperatura tenga, más velocidad va a tener. Vamos a acelerar la cinética de ese proceso. Con esto terminamos la parte de la explicación de la reducción de consumos. Sí, teníamos intención de haber contado unos ejemplos, pero ya por tiempo pues no vamos a hablar de ninguno. Había algunos más de éxito y otros de menos éxito. De los de éxito nos han comentado los compañeros de Sulzer que luego ellos también lo quieren contar, con lo cual pues ya no hay que contar nada. Y entonces acabaríamos diciendo simplemente pues que las consideraciones de la energía son algo más complicadas. Nosotros cuando pedimos en las ofertas que los licitadores, porque valoramos los temas energéticos, que nos hagan propuestas, pues casi todos se centran en las soplantes de levitación magnética y en las lámparas de LED. Con la intervención de Miguel Ángel casi hemos desmontado un poco esas dos cosas. Es decir, las consideraciones que hay que hacer probablemente son algo más complejas y algo más integradas que proponer solo unos equipos eficientes o unas lámparas eficientes. Y sin más, pues muchas gracias.